Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum, Gloria a te, Dios. nihilo tempore dixis Iesu discipulis suis, umideritis abominationem desolationis, quae dicta es ad Daniele profeta, estantem in loco sanctos qui legis intelligat tum, qui in Iudea sum huyant et ad monte, et qui in tecto non descendat, tolere aliquid et homo sua, et qui agros non revertato tolere unicam suam, be autem pregantibus et nutrientibus et infilitiebus, orate autem et non fiat fuga vestra in eieme et sabbato, erit enim tum tribulatio magna, qualis non fuit ad initios mundi, usque modo neque fiat, et nisis breviatis quisent dies illis non fieri, salva omnis caro, sed propter electos, breviabuntur dies illi. Tum si quis vobis dixeris, ecce ex Christus aut illis, nolite credere surgent enim pseudo Christi et pseudo profetis, et dabunt signa magnas et prodigia, ita ut in errorem inducantur sit fieri potes, etiam electis ecce predexis vobis, si ergo dixeri vobis, ecce in deserto et nolite exire, ecce in penetralibus nolites credere, sicut enim fulgor exis ad oriente et pare usque in occidentem, ita erit et adventus filiis hominis, ubicunque feris corpus illis congregabuntur et equil statim autem post tribulationis eorum lorum et oscura vitur, et luna non davit lunam lumentum et exteris cadent de celo et virtutis celorum, convebuntur et tum parevit signum filii hominis in celo, et tum plangent omnes tribus terrae, et videbunt fidelium hominis perientem in nobibus celis cum virtute multa et majestate, et mites angelus suos in tuba, et voce magnat et congregabunt electos eius, ad quator ventis sumis celorum usque ad terminos eorum, ad agore autem fice dicitis paraulam, cum iam ramus eius et tenes pierit et folia natas excitis, via proctere destas, ita et vos cum fidelitis ec omnia scitote, quia proctere ex ingenuis. Amen, dico vobis, quia non preterivit generatio et doni omnias, qui et fiat, celum et terra transibum, verba autem mea no, pereteribum. Laus te, Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, nos manda meditar, reflexionar en este último domingo, ya terminando el año para la Iglesia. Recordemos que la Iglesia termina el año distinto que el año civil. Hoy termina el año para la Iglesia y ya el próximo domingo, primer domingo de Adviento, comienza un nuevo año en preparación a la Navidad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere que reflexionemos en las realidades últimas. ¿Cuáles son las realidades últimas? La muerte, el juicio particular y el juicio universal, donde Jesucristo juzgará a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. El cielo, la vida eterna, el purgatorio,
el infierno, la perseverancia final. Y hoy el Evangelio nos enfrenta con una realidad escatológica, con una realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que a la vez nos hace reflexionar poniéndonos una comparación. E inclusive termina el Evangelio diciendo que cielos y tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, y diciendo que no pasará esa generación antes que se cumpla esto. ¿Por qué? Porque la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén, que era figura de Cristo del Antiguo Testamento, fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Otras veces lo hemos dicho este dato. Y fue destruido de una manera muy drástica, porque, como cuenta el historiador de la época, Flavio Josefo, que es un historiador no cristiano, que cuenta que pasaron cosas insólitas dentro de esa destrucción de Jerusalén. Las personas se murieron de hambre e inclusive llegaron madres en la desesperación a comer a sus hijos. Y se derritió el oro del templo de tal manera que corrió por las calles y se destruyó absolutamente todo el templo, no quedó piedra sobre piedra, como testimonio del endurecimiento de corazón de ese pueblo que no aceptó al Mesías, que no quiso ver las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que en parte, porque Cristo tiene dos venidas. La primera venida, que ha venido en humildad para sufrir, un Cristo pasible, otras veces lo hemos dicho también. Cristo ha venido a la tierra y tomó carne y sangre de la Virgen para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Hemos estado meditando que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que la Virgen está asociada a esa redención siendo la corredentora. Hemos estado viendo todo ello, cómo Él eligió una madre. Y por eso se le dice con el profeta Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, tomó carne y sangre de ella, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así, como Cristo pasible, sufriente, humilde, murió en la cruz. Pero en la segunda venida vendrá en gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, y desplegará totalmente su redención que ya obró en la cruz. El triunfo de Cristo está en la cruz. Cristo ya venció a Satanás, al pecado, a la muerte. Pero todo eso se tiene que desplegar. Y el primer despliegue de eso fue la destrucción de Jerusalén. Pero también se nos dice que va a estar la conversión de los judíos como signo de los últimos tiempos, que eso también lo hemos venido meditando. Y que es un signo clarísimo de que antes de que venga el Señor, se van a convertir de manera milagrosa los judíos. Y varios de ellos van a aceptar de que en Cristo se cumplen las profecías y que el nuevo Israel es su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica. Por eso, todas estas realidades nos tienen que hacer pensar y reflexionar. Pero fíjense en algo. Jesucristo nuestro Señor habla de algo muy importante hoy y que a veces pasa desapercibido. Nos dice la abominación desoladora en el templo de Dios, dicha por el profeta Daniel. ¿Qué nos quiere decir con eso? San Jerónimo hoy explica, a los que rezamos el oficio divino, las maitines, explica qué significa esto. Y realmente llama mucho la atención y uno se queda helado de la actualidad que tiene lo que dice. Porque San Jerónimo ha existido siglos y siglos atrás. Estamos hablando de la época del Papa San Dámaso. Estamos hablando del siglo IV, siglo III. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y sin embargo, pareciera que lo que describe ahí está describiendo los tiempos actuales. ¿Y qué describe San Jerónimo en la lección 9 cuando habla de la abominación desoladora? Él aplica la abominación desoladora a la doctrina perversa que se instala en el templo de Dios, en la iglesia.
Dice, cuando vean la doctrina perversa instalarse en la casa de Dios, en la iglesia, huyan. ¿Cuál es esa doctrina perversa? ¿Qué significa una doctrina perversa? Una doctrina perversa significa que se hace pasar por verdad, pero no lo es. Que es que tienta, que es muy atractiva, que es el ángel maligno vestido de ángel de luz para engañar, es engañosa. Por eso es una doctrina perversa. Esa doctrina perversa que vemos instalarse en la iglesia, hoy la podemos decir con todas las letras, es el modernismo. El modernismo condenado por San Pío X en la encíclica Pascendi. El modernismo condenado por San Pío X en el documento Lamentabili. El modernismo condenado en el juramento antimodernista. El modernismo condenado que es la suma de todas las herejías, de todos los errores contra la fe, y que hoy se presenta como el Vaticano II, engañándonos y queriéndonos hacer creer que la Iglesia puede evolucionar, cambiar y dejar de ser lo que es para ser otra cosa. Quieren reformularlo todo. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una institución humana simplemente. Estamos hablando de una institución divina que ha creado Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Redentor, que es su cuerpo místico y que está formada por hombres acá en la tierra que son débiles, miserables, porque la iglesia militante está formada por nosotros que tenemos pecados, tenemos miserias, tenemos limitaciones. Vivimos en este mundo y una de las obras de misericordia más fuertes para vivir es sufrir con paciencia las debilidades del prójimo. Nos cuesta. Y sin embargo, frente a esa realidad se nos presenta que la iglesia tiene que ser depositaria de la verdad. La iglesia no es dueña de la verdad, pero es depositaria de la verdad por ser el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta en San Juan capítulo 14, versículo 6, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. O sea que Cristo es la verdad misma se ha encarnado. La verdad misma encarnada ha elegido un cuerpo místico que es la iglesia. La verdad misma ha tomado carne y sangre de la Virgen para morir en la cruz por nosotros. La verdad misma ha querido sufrir y morir, pero la verdad misma también ha depositado ese tesoro de la verdad en su iglesia, y eso le llamamos depósito de la fe, que el depósito de la fe, que otras veces lo hemos explicado, es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y que todo ese depósito debe ser interpretado por el magisterio auténtico de la iglesia. Y llama mucho la atención también de que esto que explica San Jerónimo está conectado con una bula, Ex Apostolatum Officium. Una bula es una carta especial que escribe un papa. En este caso la escribió el Papa Pablo IV. Escribiendo ahí y dejando en claro que no puede asumir un cargo en la iglesia, no puede tener poder inclusive civil, dice la guía, aquel que pregona la herejía, que apoya la herejía, que apoya los errores contra la fe. ¿Y cuál es la causa primera que pone? Dice, para evitar que la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, entre dentro de la iglesia. El mismo Papa lo está denunciando ahí. Está hablando claro. Y ahí vemos la delicadeza que la iglesia tenía, a pesar de las miserias humanas. Porque acá no estamos negando que hay miserias humanas. Acá no estamos negando de que la iglesia durante siglos y siglos ha tenido hombres con miserias. Como en todos lados lo hay. El trigo crece junto con la cizaña. Pero la iglesia siempre ha sido cuidadosa con su doctrina, ha sido cuidadosa con lo que cree. Por eso, queridos hermanos, el mismo apóstol San Pablo, en la carta a Tesalonicense, la segunda carta, nos habla del amor de la verdad, en el capítulo 2, versículos de 9 al 12. Y habla también de aquel que es seductor, que es el anticristo, que obra de Satanás y que obra señales y prodigios, como nos está diciendo Cristo ahora, pero de mentira,
con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor a la verdad. Por esto Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad. Rechazar la verdad es ponerse bajo las alas de la mentira. Y es lo que estamos viviendo lamentablemente hoy. La mayoría de la gente se ha apartado de la fe católica e inclusive niega hasta la ley natural, cosas básicas, inclusive en personas mayores. No se ubican. Uno dice, ¿qué pasa? Han perdido el eje. Uno le dice cosas básicas. Inclusive personas que han sido formadas con principios básicos, inclusive naturales, hoy los niegan por la moda, por lo que la mayoría hace. ¿Cuántas veces se ha defendido la familia? Y hoy en día la familia es destruida. ¿Cuántas veces se ha defendido el pudor, la virginidad? Hoy la virginidad es pisoteada y vista como cualquier cosa. ¿Cuántas veces el matrimonio se ha defendido como algo básico? Y hoy el matrimonio es manoseado e inclusive puesto a la altura de cualquier unión de lo que sea, inclusive antinatural. Frente a esa realidad tan fuerte que nosotros estamos viendo, en donde la gente no se ubica, ha perdido toda cordura, también se ha perdido el eje espiritual. No se ve la importancia de pertenecer a la verdadera religión, de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, de pertenecer a la Iglesia Católica, que es la única Iglesia de Cristo, sino que se la ve como una opción más en un supermercado de religiones donde yo puedo elegir lo que a mí se me da la gana creer y lo que quiero aceptar y no quiero aceptar, e inclusive la gente es más propicia a aceptar fábulas que a aceptar la verdad católica. ¿Cuánta gente hoy prefiere consultar a la brujería, prefiere consultar a las supersticiones, prefiere ir a otras sectas, prefiere hacer cualquier otra cosa, consultar espíritus, etcétera, que creer la verdad católica, que creer el depósito de la fe? La gente no cree en la vida eterna. Otras veces lo hemos dicho. No cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No cree que Jesucristo es Dios. A lo sumo lo ven como un profeta o como un ser iluminado, como el Buda. O sea, hay tanta confusión que realmente eso es una doctrina perversa. Y a eso el modernismo lo está avalando. Porque si a mí me dicen que todas las religiones llevan a Dios, que todas las religiones son buenas, entonces, y que todas las religiones son verdaderas, entonces yo tengo que llegar a la conclusión que todas las religiones son falsas. Y que ni siquiera la católica sería verdadera, porque todas dicen cosas contrarias. Y lo contrario no puede ser todo verdadero. Yo no puedo decir que estoy sentado ahí donde están ustedes y estoy parado acá, o estoy parado acá, o estoy sentado ahí. Es algo lógico. Entonces hoy nos quieren ofrecer cosas absurdas a la inteligencia. Están insultando inclusive nuestra propia inteligencia con estas doctrinas perversas. Sin embargo, la gente prefiere la comodidad de la mentira a la exigencia de la verdad. Pero se olvida de algo: quien renuncia a la verdad también renuncia al amor, renuncia a la misericordia del corazón de Jesús. Porque Cristo, por ser misericordioso, por tener un corazón lleno de amor, por querer perdonarnos, es más, nos dice hoy la carta de la epístola de los Colosenses que Él nos ha redimido con su sangre, nos ama. Pero no puede renunciar a la verdad. ¿Por qué no puede renunciar a la verdad? Porque Él es la verdad misma, eterna y encarnada. Y por lo tanto, aunque le dolía terriblemente ver que sus paisanos, sus compatriotas, según la carne, no lo aceptaban, tuvo que condenarlo. Y tuvo que decirle que estaban mal lo que estaban haciendo. Y eso lo llevó a la cruz. Y Dios se valió de eso, Dios hecho hombre, se valió de esa cruz para salvarnos. Pero la obstinación que tenía esa perversidad judía fue terrible. ¿Por qué? Porque quedaron ciegos por no aceptar la luz. Prefirieron las tinieblas, prefirieron la mentira a la luz. Pero eso también puede pasar en nosotros. Por eso se habla acá de una gran tribulación que va a pasar, que nunca se ha visto y nunca más se verá. La gran apostasía que nos habla la segunda carta a los Tesalonicenses, que es el rechazo
y la traición de la fe católica por parte de los que creen, no de los que no creen, de los que creen. De los que creen. ¿Cuántas veces los que creen apoyan cosas contrarias a la fe católica? Sí, yo creo, pero aplaudo las relaciones fuera del matrimonio. Sí, yo creo, pero bueno, como hoy se usa que todo el mundo se junte y que inclusive hayan relaciones antinaturales, las aplaudo y las acepto. Pero yo soy católico. Sí, yo soy católico, pero todas las religiones son iguales. No, no puedo hacer eso. Porque estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano. Si yo digo ser miembro del cuerpo místico de Cristo, si yo digo ser miembro de la iglesia de Cristo, y yo quiero vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, no puedo transgiversar, destruir, deformar o mutilar la verdad que Cristo ha depositado en su iglesia. El magisterio verdadero de la iglesia, la enseñanza verdadera de la iglesia, tiene poder de enseñar la fe católica, pero no de destruirla. Por eso la bula Ex Apostolatum Officium de Pablo IV advierte de la abominación desoladora del profeta Daniel, que es la doctrina perversa que hoy nos advierte San Jerónimo. Por eso tenemos que tomar conciencia, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia que en todo esto está en juego la vida eterna. No nos dejemos llevar por lo que hace la mayoría. Inclusive tomemos conciencia de cosas básicas como el pudor, que hoy se ha perdido. Cosas elementales que hoy no se tienen en cuenta. Inclusive entre gente cristiana y que se dice católica, no se tiene en cuenta. No hay criterios. Si eres un hombre o una mujer católica, tienes que guardar el pudor, y no porque tengas calor tienes que mostrar todo. Ubícate. No te ubicas. Y dices ser cristiano. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo de confusión muy grande, en donde uno tiene que ser coherente con lo que cree. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero no imposible, porque Dios nos va a dar las fuerzas. Tratemos de no desviarnos de la fe católica, ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes de la fe católica. Mantente firme, siendo fiel a Dios. Pero ten en cuenta que va a ser difícil. Pero si estás en el amor de Cristo, si te abandonas al amor de Cristo, va a ser un poco más fácil porque Dios te va a dar fuerzas para poder responder. El mismo Papa León XIII, cuando escribió el exorcismo de San Miguel Arcángel por una visión que tuvo del maligno enemigo, él hablaba de la iglesia en esa oración. Y decía algo muy actual también. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto en sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro, la cátedra de la verdad, como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación, de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la guerra. ¿Esto qué es lo que es? Es una profecía que está dando el Papa León XIII en una oración, en donde está mostrando que esa doctrina perversa va a entrar en la iglesia y que va a llegar hasta la sede de San Pedro, a la cátedra que era de otro tiempo de la verdad, en Roma. Y que van a herir al pastor, es decir, van a anular el papado. El papado lo debemos creer porque es algo de institución divina y es parte de nuestra fe católica. Pero eso no implica que nosotros estamos obligados a aceptar personajes que se presentan como papa, pero que traicionan la fe católica. No estamos obligados a eso. Entonces, lamentablemente, con todo el dolor del alma, el señor León XIV no es papa verdadero. Nos guste o no nos guste escucharlo. Y todos aquellos que aprobaron el Vaticano II, apoyándolo y difundiéndolo y haciendo que entre esta doctrina perversa en la Iglesia Católica, no son papas verdaderos. Porque han sido contribuyentes a la abominación desoladora que habla el profeta Daniel y que hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es grave, es muy grave.
es gravísimo. Y recordemos que la verdadera fe no puede ser manipulada. Entonces, queridos hermanos, tomemos conciencia de lo que está pasando. ¿Es difícil? Sí. ¿Es difícil aceptarlo? Sí, pero es la realidad. Si queremos vivir una mentira, nos vamos a poner del lado del demonio. Si queremos vivir del lado de Jesucristo, tenemos que aceptar la verdad. Y por eso también queremos reparar las blasfemias, los insultos contra nuestro Señor Jesucristo y contra su Madre. Por eso al finalizar la misa vamos a seguir rezando las alabanzas en contra de las blasfemias de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Porque, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia que nosotros no podemos manipular la verdad, no podemos manipular la doctrina católica, no podemos manipular lo que creemos, sino que tenemos que aceptarlo como venido de la mano de Dios. Queridos hermanos, es difícil porque tenemos que sufrir por amor a la verdad, tenemos que ser fiel aunque cueste, pero Cristo nos presenta su corazón y nos dice: venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Cristo nos ofrece su corazón para protegernos. Nos ofrece su amor para fortalecernos. Nos ofrece su gracia para ayudarnos a perseverar. Y por eso nos da también los sacramentos. Y nos da la Santa Misa. Y por eso el maligno enemigo ha querido falsear los sacramentos y la Santa Misa. Es parte de esta abominación desoladora. Es parte de esta doctrina perversa. Es parte de esta confusión que se está viviendo. E inclusive falsos prodigios. Hoy en día, inclusive se quieren atribuir milagros a misas falsas. Como si Dios cambiara su doctrina para adaptarse al capricho de los hombres. Los milagros en la iglesia siempre eran, cuando eran aprobados por la iglesia, por ejemplo, que una hostia sangre o que se convierte en carne de manera milagrosa, era para afirmar la doctrina católica, no para confundir. Entonces, un verdadero milagro nunca puede ir en contra de la doctrina católica, en contra de lo que el Espíritu Santo ha enseñado. ¿Por qué? Porque en Dios no hay contradicción. Entonces, tomemos conciencia, queridos hermanos, de todo esto y tratemos de ser fieles a Jesucristo y de saber que nos estamos jugando la vida eterna. Nos estamos jugando la iglesia triunfante, el ir al cielo, no solo en alma, sino también en cuerpo. Recuerda que nuestro Señor ha prometido crear un cielo nuevo y una tierra nueva y sacar toda la creación debajo del maligno, separar el trigo de la cizaña, terminar con el reinado de Satanás, el príncipe de este mundo que ha arrebatado un reino que no le corresponde y que Cristo ha conquistado con su sangre para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados y podamos recibir la salvación que Cristo nos da. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tomar conciencia de esta realidad y creer firmemente. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 21 al 24, hace una comparación. Y habla de una mujer parturienta, una mujer que va a dar a luz. Y dice lo siguiente: la mujer en el momento de dar a luz tiene tristeza, porque su hora ha llegado, pero cuando su hijo ha nacido, no se acuerda más de su dolor, porque el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. Así también vosotros tenéis ahora tristeza, pero yo volveré a veros, y entonces vuestro corazón se alegrará, y nadie os podrá quitar vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis más nada. En verdad os digo, que lo que pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que son esos dolores de parto, sino todo lo que tenemos que sufrir en este mundo, más en estos últimos tiempos, en donde tenemos que pasar sufrimientos, que necesitamos una fortaleza prolongada, que es lo que el apóstol San Pablo a los Colosenses hoy nos habla
de la longanimidad, tener una fortaleza prolongada. ¿Por qué? Porque el pensamiento está puesto en la vida eterna, en el cielo, como los primeros cristianos. Y advierte San Agustín, en una explicación que da acá Monseñor Stravinger de lo que he leído, que dice que tantas veces la oración parezca ineficaz es porque se pide en nombre de un Cristo desfigurado, a quien el Padre no reconoce a su Hijo. ¿Cuántas veces nosotros nos fabricamos un Cristo desfigurado y caemos en esa doctrina perversa? Un Cristo manga ancha, un Cristo que dice que ya el pecado no existe, un Cristo que dice que el infierno no existe, un Cristo que dice que yo puedo ser de cualquier religión y me puedo salvar. Bueno, ese es un Cristo falso, porque Cristo es la verdad misma y Cristo ha creado una iglesia que es su cuerpo místico, y Cristo ha dado una doctrina para enseñar que viene desde los apóstoles y que se va desarrollando y se va profundizando, pero no tiene que cambiar porque es divina. Es un depósito que viene de Dios. Entonces tomemos conciencia de todo esto, pero a la vez tenemos la esperanza de la vida eterna y por eso tenemos que estar con la lámpara encendida. Como dice San Mateo capítulo 25 cuando habla de las vírgenes, tenemos que estar con la lámpara encendida, es decir, en gracia de Dios, esperando la venida del Señor. Ya sea que venga inmediatamente después de la muerte, o ya sea que me toque vivir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Pero recordemos que también, si morimos, no solo habrá un juicio particular, también el juicio universal será para todos, vivos y muertos, lo rezamos en el credo. Entonces tomemos conciencia y obremos conforme a lo que creemos. Tomemos conciencia de esto. Queridos hermanos, tratemos de conformar nuestra vida con la de Dios y tomemos ejemplo de los santos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, que nos invitan a que nosotros vivamos conforme a lo que creemos. Al comenzar la misa, nosotros le hemos ofrecido flores a la Santísima Virgen María en preparación a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Que esas flores representen las virtudes que nosotros queremos alcanzar con la gracia de Dios y representen también el renunciar a los vicios que nos alejan de la gracia de Dios. Es cierto que no tenemos que abrazar la doctrina perversa, que tenemos que esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que tenemos que estar con la lámpara encendida, pero todo eso se va a lograr en el aquí y ahora, diariamente, la respuesta que nosotros damos en lo que vivimos. ¿Qué vives cada día? ¿Con tus seres queridos? ¿Con tu trabajo? ¿Con tus obligaciones? ¿Con tus decisiones diarias? ¿Qué haces? ¿Qué decides? ¿Tus decisiones que tomas diariamente son conforme a la luz de las enseñanzas de Jesucristo, de su doctrina? O por un lado está lo que crees y por otro lado está lo que vives. Cuidado de no caer en eso, en esa dicotomía, porque si yo creo una cosa y vivo otra cosa, voy a terminar creyendo lo que vivo. La doble vida no es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo puede entender que somos débiles y que nos podemos caer. Jesucristo puede entender que somos pecadores y tenemos que pedir perdón, porque Él se presenta como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Jesucristo era muy compasivo con los que pecaban, pero era muy duro con los hipócritas. Era muy duro con aquellos que querían engañar a la verdad misma. Era muy duro con aquellos que querían engañar al mismo Dios con una religión falsa. No usemos la religión como un escudo para seguir viviendo en lo mismo, sino que la religión sea un instrumento en las manos de Cristo para vivir conforme a sus enseñanzas. No endurezcamos el corazón, como dice el Salmo 94, que los sacerdotes rezamos cada mañana en las maitines. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El endurecimiento del corazón lleva a la ceguera espiritual. La inteligencia queda enceguecida por la mentira y la ignorancia. Y esas son las tinieblas donde obra el maligno enemigo. Pero también, queridos hermanos, el endurecimiento del corazón lleva a apartarnos del amor a Dios y al prójimo. Jesucristo ha muerto en la cruz por ti. Cada una de nuestras almas vale la sangre de Cristo. Y en eso se basa nuestro Señor Jesucristo para pedirnos que obremos aquello que dice en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos tenemos pecados.
Y si quieres ser perdonado en el sacramento de la confesión o penitencia, vas a tener que perdonar. Y si no perdonas, no te va a perdonar el Señor. Esas son palabras de Cristo. Si no perdonáis de corazón, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. No son palabras mías, son palabras de Cristo, la verdad misma. Al Cristo que adoramos, al Cristo que nos dio la Virgen Madre, que entregó su carne y su sangre para que el Espíritu Santo hiciera la humanidad santísima de Cristo. Es el Cristo que nos va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es el Cristo que nos está advirtiendo de los falsos profetas y de los falsos Cristos. Queridos hermanos, tomemos conciencia de todo esto y pidamos a nuestra Madre del Cielo, la Inmaculada, la llena de gracias, aquella que nunca le falló a Jesucristo, aquella que fue preservada de todo pecado por la sangre de Cristo derramada en la cruz, le imploramos y le suplicamos: oh llena de gracias, oh Madre Inmaculada, intercede por nosotros, tú que tuviste al pie de la cruz y que te entregaste como madre, con mucho dolor, uniendo tus dolores al dolor del sacrificio sangriento de Cristo. Ayúdanos a responder a Jesucristo, ayúdanos a vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo, ayúdanos a dirigirnos hacia la vida eterna, ayúdanos a convertirnos de corazón, ayúdanos a que podamos realmente ser salvos, porque sin la gracia de tu Hijo Jesucristo nada podemos. Por eso te imploramos una vez más, oh Madre Inmaculada, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima.